Pues si os parece, vamos a ir empezando poco a poco esta mesa porque, bueno, eh, os dijimos esta mañana por redes sociales que era una mesa un tanto particular y vais a comprobar que, bueno, que no os lo decíamos en broma. Eh, no fue fácil juntar a los compañeros para esta mesa porque, gracias a Dios, pues bueno, la cultura está repuntando y bueno, pues por temas laborales no éramos capaces a encajar, pero como había tantas ganas de estas mesas y ya las echábamos en falta todos y todas, la verdad, pues vais a ver que vamos a cambiar el orden habitual porque va a empezar nuestra compañera Isa, va a seguir Cristina y termina Augusto. Nuestro compañero Adrián y nuestro compañero Juanjo no van a poder asistir, pero nuestro compañero Óscar de Cantabria Románica nos mandó su presentación, así que la veremos. Y por último, terminaré yo, como siempre, la ronda de estas presentaciones y luego pues seré la que me quede con todos vosotros y vosotras a debatir y a poner en común qué os pareció, lo que visteis, si ya conocíais alguna de las iconografías, si conocíais alguno de los lugares que aparecían. Sé que va a ser un poco extraño, pero bueno, yo sé que desde el otro lado de la pantalla vais a agradecer el esfuerzo que estamos haciendo, porque bueno, tanto desde ese lado como desde este, pues teníamos ganas de volver a vernos y a disfrutar unos con otros. Alguien, no sé si creo que salió por ahí el puntero de Roberto, mira a ver si tienes activado algo en el puntero del ratón porque acaba de salir ahí una raya amarilla. Así que echarle un ojo, por favor, porque luego hay veces que sí que se pasan por encima de las presentaciones. Bueno, eh, vamos a ir dando paso ya a nuestra compañera Isabel, ¿vale? Como en otras ocasiones, a Isa Meyen de Álava Medieval, que nos va a hablar de la matanza del cerdo. Isa, que acaba de presentar un libro, que es Tierra de Damas, las mujeres que construyeron el románico en Álava, de la editorial Sans Soleil, que os lo recomendamos, por supuesto, porque ya sabéis, las mujeres a lo largo de la historia del arte y bueno, también en la época medieval, pues estaban un poco desaparecidas. Así que era algo fundamental el ir dándoles esa voz y ese reconocimiento a pesar de los siglos que han transcurrido. Así que, Isa, nos vamos a la matanza del cerdo por varios sitios de Álava y Treviño, todo tuyo. Vale, muchísimas gracias, Rebeca. Arratsalde on guztioi, muy buenas tardes a todas y a todos. Y gracias por animaros a regresar a estas mesas del románico, que yo la verdad es que las echaba mucho en falta. Ha sido, como dice Rebeca, muy complicado coordinarnos, pero la verdad es que merece mucho la pena de vez en cuando juntarnos para hablar de estas cosillas que nos interesan, ¿no? Como el románico. Gracias también por comentar lo del libro. Tengo que hacer un pequeño matiz, no solamente de Álava, hablo de todo el País Vasco en general, que es un poquito más completo. Efectivamente, la intención es esa, es rescatar del olvido al que hemos sometido en época reciente a esas mujeres medievales que desde luego en su época eran importantísimas, tenían muchísima prestancia social y fueron las que nos legaron básicamente todo el románico del País Vasco, ¿no? Así que a ellas se lo debemos. Y bueno, luego comentaré por el chat si alguien está interesado o interesada en adquirirlo, pues dónde se puede hacer. Y ya sin más dilación, voy a hablaros. Se está compartiéndose la pantalla, ¿verdad? A Sí, ver, sí, no os la oigo. tienes. Ah, vale, sí, vale. Sí, sí. Perfecto. Bien, os voy a hablar de un tema que es la matanza del cerdo, que lo he podido constatar que bueno, tiene una presencia bastante llamativa en general en el románico alavés y quizás de las escenas rurales que más se repiten. No sé si porque de algún modo lo que ofrece es una imagen de bonanza, de tener recursos, ¿no? Siempre el cerdo está como asociado a la riqueza y quizá por eso pues, es una de las escenas que más aparece. De hecho, por ejemplo, no nos encontramos prácticamente, yo creo que no tenemos más que una o dos escenas que representen la siega, alguna vendimia, y las labores agrícolas sobre todo se van a centrar en la ganadería y concretamente en esta matanza del cerdo. Así que os he traído una panorámica de ejemplos donde aparece.
Y vamos a centrarnos, si os parece, como primera parada en Tuesta, que es esta iglesia que tenemos en la zona de Añana, una de las joyas del románico que tenemos en Álava, una de nuestras iglesias más importantes, ya de un poco tardía, entraba el siglo XIII. Y lo que tenemos en esta magnífica portada son escenas de la vida cotidiana de todo tipo. De hecho, en alguna ocasión pues ya os he hablado de Tuesta y de alguna representación que tienen las arquivoltas, y quería que nos fijásemos en 3 de ellas, que están las 3 colocadas de forma consecutiva. Antes de matar el cerdo, ya sabéis que primero hay que cebarlo, ¿no? Tenemos que tener unos cuantos cerdos y al parecer pues aquí en estas escenas se nos muestra esa crianza de los cerdos. Están, parece que en una zona como de bosque, libres, no están en cuadras ni en ningún tipo de establo, y tenemos un conjunto de 5 cerditos que se les ve claramente las pezuñas, se les ve el pelo un poco en la espalda, la cola enroscada, y estarían pues eso, representados un poco entre la maleza. Muy cerquita de esta representación tenemos más, donde vemos aquí como otra vez aparecen 2 cerdos, y aquí me parece un detalle muy curioso, y es que están siendo pastoreados por un perro. Si os fijáis, la figura que tenemos más sí que parece eso, un perro que está cuidando a los cerdos pues del mismo modo como se hace con las ovejas, ¿no? Y tenemos incluso a la porquera, que aquí aparece representada entre estas 2 arquivoltas donde aparecen los cerdos, tenemos esta figura de una mujer con capucha, con manto, con un cayado en la mano, como podéis ver, tocando una especie de flauta, y que parece ser que al estar entre estas 2 representaciones de cerdos podría ser la que está cuidando de estos animales, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos cómo se cuida del cerdo, y nos vamos a la zona de Treviño, que es donde más encontramos toda esta serie de representaciones que tienen que ver ya directamente con la matanza. De Treviño es de la iglesia de San Pedro, que es la iglesia parroquial de Treviño capital. Ya os he hablado en alguna ocasión, en alguna otra mesa del románico anterior. Tiene un magnífico calendario que fue estudiado además por mi compañero Gorka López de Munain, tiene un artículo sobre el tema. Y dentro de ese calendario, de ese mensario, pues no podía faltar, por supuesto, en noviembre, la representación de la matanza del cerdo. Lamentablemente es una imagen que está bastante deteriorada. En general toda esa portada lo está, parece que las piezas fueron desmontadas y reubicadas de nuevo. Y aquí sí que aparece en noviembre, representando a noviembre, que es cuando se hace la matanza, pues el cerdo al que le falta la cabeza. Vemos que se ve claramente un hacha y un personaje que en este caso también ha perdido la cabeza, que estaría pues, a punto de darle ese golpe de gracia. Aquí se nos muestra de forma más o menos clara, y lo vamos a ver en otras representaciones también, cómo se realizaba esta matanza. En este caso, este personaje está sentado a horcajadas sobre el cerdo para inmovilizarlo de alguna manera con las piernas, y lo que hace es darle un hachazo en la cabeza. Pero, ojo, no eran tan brutos, no lo hace con el filo. Digamos que lo hace con la parte trasera, para dejarlo inconsciente del golpe. Es el método que vemos que aparece representado en las iglesias románicas más frecuentemente para matar a este animal, ¿no? De una forma, pues eso, bastante menos indolora que clavarle directamente el cuchillo, porque de este modo pues, se queda inconsciente y ya pues, puede manipularlo. Nos vamos ahora, seguimos en Treviño, pero nos vamos a la iglesia de Uzquiano. La iglesia de Uzquiano tiene una particularidad, está muy cerquita de San Vicentejo, y tiene la particularidad de que tiene 2 portadas románicas, y una de ellas no corresponde a la iglesia. Esta de aquí que estamos viendo sería la que han traído de otra iglesia también cercana, que viene de un pueblo con mucha leyenda, y probablemente os suene, que es Ochate. Ochate es un despoblado que está a escasos kilómetros de Uzquiano. Es famoso por supuestas apariciones de fantasmas, ovnis y un poco de todo. Es como un lugar así misterioso que tenemos en medio de Álava. Y la iglesia, pues como se trata de un despoblado, pues se fue desmantelando poco a poco. Hoy en día únicamente queda en pie la torre, y el párroco de Uzquiano, para salvar la portada románica, lo que hizo fue trasladarla a esta nueva ubicación. Por eso esta iglesia tiene 2 portadas románicas. Y en la antigua portada de Ochate sí que vemos también una representación de la matanza del cerdo en uno de los capiteles. Lo vemos aquí, a la izquierda del todo. También está bastante deteriorado, lamentablemente. En este caso aparece el animal y 2 personajes. Por un lado tenemos una dama, a la que se le identifica muy bien por el tipo de toca que tiene, por el sombrero, y parece que está llevando también un garrote, un hacha, un elemento contundente con el que golpearle en la cabeza. Y al otro lado tenemos un noble, que aquí lo podemos ver un poquito mejor, que estaría realizando también la misma labor. En este caso resultan llamativas 2 cosas, que el cerdo lo matan entre 2 personas
Y además que esas dos personas no son precisamente campesinos, sino que él va identificado perfectamente por el corte de pelo y el ropaje que lleva como un noble y ella como una dama. Entonces esto me da a mí un poco de que pensar que esta escena quizá no se trate de una escena del mundo rural real. Es decir, a mí me parece muy extraño que un noble y una dama se pongan a realizar este tipo de labores de la matanza del cerdo, que se solían dejar para siervos, collazos, etcétera, o personas del campo, ¿no? Entonces creo que tiene un matiz un poquito más simbólico, por lo que os decía, que el cerdo siempre ha sido como una especie de símbolo de riqueza, de bonanza, de tener alimentos, de opulencia, y quizá el hecho de que aparezca este matrimonio noble y dama haciendo esa matanza del cerdo nos quiere indicar en ese sentido que, bueno, pues que era gente con recursos y que desde luego hambre no pasaban, ¿no? Algo muy similar nos sucede con otra iglesia treviñesa, en este caso la de Aguillo, que en una ocasión también os estuve hablando de esta portada porque tenía una representación de Sansón, que ahora recordaremos porque aparece en la imagen. Lamentablemente las arquivoltas, como veis, se han perdido por una casa cural que se construyó sobre la propia portada. Entonces, bueno, nos ha quedado únicamente lo que es la zona de las columnas y de los capiteles, y aún así nos da una imagen de lo que tuvo que ser esta iglesia riquísima. Si nos acercamos a los del lado derecho, vamos a ver muy cerquita de la portada de acceso otra vez esta escena de la matanza del cerdo. Casualmente, a todos los cerdos de las matanzas que os estoy mostrando les falta la cabeza. Pues casualidad que tienen también los personajes un hacha en la mano, parece que se la acaban de cortar, pero no, es la erosión y el paso del tiempo. Y ahí volvemos a ver esa misma escena, ¿no? A un lado, en este caso el noble, que está con el hacha intentando darle con la parte trasera en la cabeza al cerdo, y al otro lado tenemos a la dama, que justo aquí en la foto aparece un poquito cortada, pero que se ve, los voy a mostrar ahora, se ve mejor en otra foto que tengo más adelante. Ahí vemos el gesto que tiene ese noble, con sus vestimentas también bastante ricas, de darle el hachazo en la cabeza, y al otro lado la dama, que recordemos que estaba al lado de ese Sansón, del que ya tuvimos ocasión de hablar en otra mesa diferente. Misma interpretación que lo que hablábamos de Ochate, ¿no? Es raro que estos personajes nobiliarios se pongan a hacer ellos mismos la matanza del cerdo, por lo tanto tenemos que presuponer que tenía un carácter más simbólico. Y ya para terminar, os quería mostrar otra iglesia treviñesa en la que no tenemos concretamente una matanza del cerdo, pero bueno, o sí la tenemos, pero de otra manera, ¿no? Esta es la iglesia de Saraso, que tiene bastantes conexiones con la de Aguillo, y en esa podemos ver, justo en el capitel de acceso a la iglesia, esta curiosa escena de caza que se desarrolla en dos capiteles, ¿no? Que están unidos entre sí mediante esta representación. Vemos también un noble, en este caso con una lanza, y lo que está haciendo es matar un cerdo salvaje, un jabalí. Esto sí que es una actividad más propia de la nobleza, la caza mayor. Recordemos que en la Edad Media los nobles tenían reservado el derecho de la caza, no podía cazar piezas grandes cualquier persona, sino que estaba legislado que únicamente ellos tenían ese derecho, y por lo tanto aquí sí que es una muestra clara de estatus social, esta imagen que vemos con los perros que están persiguiendo a ese jabalí y cómo el noble lo está alanceando directamente, está matándolo con la lanza, clavándosela en el cuello, ¿no? Para dejarlo noqueado. Pues este sería un poco el contrapunto a todas esas escenas domésticas en el que aparece el cerdo, o bien siendo criado, o bien ya en el momento de la ejecución. Y aquí pues tendríamos eso, cómo también existían esas matanzas de cerdos, pero en el mundo salvaje. Y con esto ya termino. Y bueno, pues a ver si conocéis más escenas de matanza del cerdo similares o no. Y sobre todo, si alguien pues sabe darme alguna referencia en la que aparezcan estas damas innobles haciendo la matanza, ¿no? Que a mí me parece bastante peculiar y bastante curioso. Pues muchas gracias, Isa. Muchas gracias. Nada, luego ya en la parte final nos pondremos aquí a debatir. Yo lo veré en Y diferido, pero lo veré. sí, eso, ya que nos vayan dejando como está el chat también para dejar la información que quede ahí, pues ya lo vamos viendo. Así que, pues nada, te vamos viendo y ya verás a ver si alguien nos cuenta algo. Venga, Isa. Vale, pues ahora vamos con Cristina Párvole de la Huella Románica, que nos va a hablar de la vendimia y la poda en San Zoilo de Carrión de los Condes. Cris, todo tuyo. Muy buenas, voy a compartir a ver la pantalla, esperando que vaya todo bien. Me dice si se ve. Sí, Espera, pero creo que todavía no. ponlo en completo y ya listo todo. A ver, ¿por qué no? El botón se ha...
No se ve completo, ¿no? No, de momento no. Yo no sé qué le pasa. Bueno, si no lo dejo así, tampoco pasa más. Bueno, mientras se va solucionando, pues nada, darte las gracias por volver a juntarnos otra vez, aunque ha costado, pero siempre es un placer pasar la tarde aquí con todos vosotros, y hoy echamos de menos a nuestros compañeros, pero bueno, de una forma u otra estarán presentes porque aunque Juan Jesús no esté por ahí, seguro que luego por redes nos hace algún comentario, y Óscar además nos ha grabado, así que pues eso, que es un honor formar parte de estas mesas y hacer todo lo posible siempre para estar aquí. Y efectivamente, pues yo vengo a hablar de un capítulo en concreto que tenemos en nuestro románico palentino, pero no quería no hablar de un mensario que tengo en Valle Espinoso de Aguilar, ¿no? Es decir, no me perdona nadie si no hablo de esta iconografía que tenemos en la ermita de Santa Cecilia de Valle Espinoso de Aguilar, que bueno, tantas teorías ha despertado, pero parece que bueno, finalmente pues, unos y otros hemos llegado a la conclusión de que estamos ante la representación de un mensario. Se ve bien, ¿no? Aunque esté así sin abrir, Sí, 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 se ve. o sea, sin completar. Es que no sé por qué no me deja la opción de hacer la pantalla completa. Hoy no está el día, hoy no. No. Bueno, pues es este friso que aparece en la ermita de Santa Cecilia de Valle Espinoso de Aguilar, donde aparecen pues, toda una serie de personajes que portan diferentes instrumentos, y que se ha asociado con un mensario, aunque estaría incompleto, pero representarían bueno, por los diferentes meses. Como veis, la mayor parte de ellos han perdido la cabeza, como bien decía Isa, pues el paso del tiempo y también la mano del hombre, que siempre influye en nuestras iglesias, pues ha hecho que prácticamente esté en esta situación, ¿no? Yo he hecho bueno, una entrada un poquito más detallada sobre este friso en mi página de la huella románica, pero bueno, por deciros así algunas pinceladas, digo ya muy rápidas, cada personaje, como veis, como comentaba, porta un instrumento, y sobre todo la clave que ha llevado pues, a identificar este friso como un mensario sería este sexto personaje, que se ha interpretado como el banquete de la Navidad, ¿no? como diciembre, donde aparece bueno, pues esta mesa con los panes, un personaje sirviendo la mesa y el hombre bendiciendo, como el momento en el que todos esos trabajos agrícolas, ¿no? que se iban desarrollando se daban buena cuenta en el último mes del año, ya digo, representado como el banquete. Luego, pues julio y agosto se representa como la recogida del trigo, septiembre, octubre la vendimia. Aquí se puede ver cómo este personaje porta una especie de embudo que vierte en un tonel. Y entonces, bueno, cada uno, ya digo, representaría esos meses del año que tanto conocemos. Es verdad que en nuestro románico en Palencia no hemos conservado muchos mensarios, tenemos este en piedra, y luego en las pinturas de la ermita de San Pelayo de Perazancas de Ojeda, donde también se conservan pequeños restos de un mensario en pintura, pero no tenemos ningún testimonio más. Eso, como ya digo, como pequeña aportación respecto al tema de los mensarios, pero mi idea es centrarme en un capitel que tenemos pues, en el conocido monasterio de San Zoilo en Carrión de los Condes. Como de este monasterio pues, podríamos estar hablando horas y horas, simplemente daros unas pequeñas pinceladas que sirven para entender también un poco esta iconografía de la que voy a hablar. Estamos ante un monasterio que tiene una fundación muy temprana. De hecho, algunos autores lo sitúan ya en el siglo X. Sabemos que tenía una advocación inicial a San Juan Bautista, pero que con la llegada de las reliquias de San Zoilo pues cambia esa advocación y pasa a conocerse con dicho nombre. Y ahí es importante la fecha del 1076, porque es cuando la condesa doña Teresa y sus hijos entregan el monasterio a la orden de Cluny. A partir de ese momento, pues el monasterio de San Zoilo va a ser panteón de los condes de Carrión, va a ser el lugar donde se llevarán a cabo numerosos concilios, y también bueno, pues ahí tuvieron lugar los esponsales entre el rey Fernando III el Santo y Beatriz de Suabia, ¿no?
Y yo concretamente pues me voy a centrar en esta portada de acceso a la iglesia, situada en la parte occidental, que es una portada que durante mucho tiempo estuvo oculta hasta que finalmente una serie de trabajos arqueológicos apareció en 1993 y ahí se sacó pues, una de las portadas vamos, más antiguas y mejor conservadas vinculadas al románico de Cluny. Si la habéis visitado, que seguro que muchos de vosotros habéis tenido ese privilegio de observar esta puerta, pues os habéis dado cuenta de que efectivamente el detalle que tiene, ¿no? Y la conservación es excelente. Entonces nos vamos a fijar, ya digo, en un capitel, pero antes situar también, aparte del monasterio y esa pertenencia a la Orden de Cluny, Carrión de los Condes, como sabéis, forma parte, ¿no? del Camino de Santiago, es un punto importante dentro de esta vía y de hecho el Codex Calistinus dice de Carrión que es rica en pan y vino, lo que también, ya digo, va a influir en esta iconografía que ahora veremos. Y de hecho se dice, ¿no? Asociado a esta idea de que efectivamente en Carrión había mucho pan y vino, que todos aquellos peregrinos que llegaban al monasterio de San Zoilo tenían esa disponibilidad de acceder al pan y al vino a discreción, ¿no? Y por eso, bueno, pues este monasterio se convirtió en uno de los más famosos en este camino. Y ahí es donde nos lleva a esta iconografía que aparece en la portada que os mostraba anteriormente en el lado derecho, donde podemos ver pues, a estos dos hombres trabajando, ¿no? en la viña, que ha habido bueno, pues, diferentes ideas, ¿no? Hay quien dice que están aireando la viña, hay quienes están trabajando en la poda. Bueno, en cualquier caso se ve con todo lujo de detalles, ¿no? A estos dos personajes completamente agachados y trabajando pues, en esas viñas. Como digo, las dos formas de entenderlo sería así, o la poda o el aireo de la viña. Este capitel sin duda está cargado pues, de un gran simbolismo, ¿no? Que podemos decir que es de fácil comprensión. Por un lado, hay que ponerlo en relación con la reforma cluniacense, por eso os decía que era muy importante situar el monasterio, porque a partir del 1076 es la orden de Cluny la que se hace cargo de él, y entonces los cluniacenses van a centrarse mucho en esa actividad agrícola que desarrollan los monasterios. Y luego también en esa imagen podemos decir que hace el encargado de la viña, ¿no? el viñador. Comparándola con la labor apostólica de erradicar los pecados y reformar las viejas costumbres. Serían bueno, como dos interpretaciones que se dan para situar ese capitel en esta portada del monasterio de San Zoilo. La aparición de estos viticultores, ¿no? aireando las cepas de primavera en este capitel de la portada occidental del monasterio de San Zoilo, nos resulta a nosotros una imagen pues, muy recurrente, ¿no? En una zona como es Tierra de Campos, que es en la que se enclava dicho monasterio. En esta zona es donde vemos que los monasterios cluniacenses pues, van a instalarse buscando sobre todo emprender una colonización a través de la actividad agrícola. Como digo también, pues al final es una plasmación de un trabajo habitual en Carrión, donde como nos decía el Codex Calistinus era habitual el vino, el que se quiera plasmar, ¿no? en la iglesia, pues esta actividad. Y luego, como os decía, pues también esa idea, ¿no? de enseñar a los monjes o cómo en los recurrentes sermones y las homilías pues lo que pretendían los cluniacenses pues era arrancar las malas hierbas de la herejía. Entonces, bueno, son como dos interpretaciones que podemos encauzar en este capitel, uno en la línea, ¿no? de la reforma cluniacense y la actividad agrícola, y otro en la plasmación, ya digo, del trabajo habitual que se podría ver en el Carrión, ¿no? del siglo XII. Sin duda el vino en la sociedad medieval y más concretamente también en los monasterios era algo importante. La viña además era resistente y se adaptaba fácilmente a cualquier territorio, incluso a tierras septentrionales, aunque su arraigo, pues, como sabemos, entrañaba pues, arduas tareas, sobre todo en aquellos lugares donde era plantado, ¿no? Las laboriosas podas, como podemos ver ahí, también pues, la recogida de la uva, el prensado,
etcétera. Y finalmente, bueno, pues el pan y el vino, como digo, eran elementos imprescindibles en la dieta monástica, hasta tal punto que la regla de San Benito pues fijaba, ¿no?, la cantidad de vino, por ejemplo, que podía tomar un monje, y se establecía que debía ser una mina de vino que casi era 1/3 de litro diario, y que podía ir aumentando pues, según considerara el abad, a disposición, ¿no?, de la intensidad del trabajo que fueran desarrollando los monjes. De ahí que mucha documentación de monasterios hayamos visto cómo los monjes sienten, ¿no?, la necesidad de adquirir tierras propicias para las viñas, para su propio también autoconsumo. El mismo, por ejemplo, Bernardo de Claraval, bueno, era partidario, ¿no?, de que el monje tomara esa cantidad de vino, porque él decía que era solícito para la oración y entregado al servicio de Dios, es decir, que las propias órdenes y las propias reglas favorecían, ¿no?, el consumo de vino, siempre dentro de una moderación, entendido, bueno, pues como una forma también de estar al servicio de Dios. Y esto era, sobre todo, ya digo, por situarlo en el monasterio, ¿no? Es decir, ¿qué hace un capitel del trabajo de la vendimia, de la viña, en un monasterio? Bueno, pues unido a ese mensaje que quieren transmitir, en este caso los cluniacenses, de la importancia de la actividad agrícola para asentar sus dominios, y la plasmación, bueno, pues de una actividad que era tan habitual en la Edad Media, y el vino como recurso, ya digo, tanto para el pueblo como para la comunidad monástica. Hasta aquí sería esta pequeña presentación. Pues muchas gracias, Cris. Pues mira, yo, bueno, que soy la que cierro siempre el ciclo, voy a hablar también bueno, en cierta parte del vino, así que en realidad ya hay cosas que bueno, que vamos Bueno, a... pero seguro que así complementamos. No, y que además es bueno por repetición, porque así se te queda, Claro, ¿sabes? eso es. Entonces es lo de siempre, mejor ir repitiendo los conceptos, porque si no en algún momento se te Eso es. puede despistar. Muy bien. Pues nada, nos vamos viendo, y te dejamos, si nos dejan algún Vale. aviso, alguna pregunta, alguna duda por el chat, que prefieran que la contestes tú o a que la pueda resolver yo, si es que puedo resolverla yo. Y nada, muchas gracias y hasta Vale, la siguiente. gracias. Buena tarde, Cris. Buenas tardes. Bueno, pues ahora nos vamos con nuestro compañero Augusto, que estaba teniendo problemas técnicos con el wifi, así que esperemos que ahora haya ya llegado bien. Augusto, te veo por ahí, pero te A oigo. ver, Estupendo, me oyes ahora? Sí. perfectamente. Bienvenido. Bueno, sí. A ver, hubo una serie de problemas. Intenté este ordenador. No sé cuál es el problema que tiene con la wifi. Y bueno, es lo que tenemos, así. Bueno, pues es lo que tenemos. Bueno, encantado de estar aquí, evidentemente, y muchas gracias por todo este esfuerzo que nos representa a todos, porque andamos todos muy ocupados. Y entonces, bueno, pues es lo que así en principio tenemos. Voy a compartir Sin pantalla. problema, ya puedes, sí, sí. Y bueno, y entonces en principio compartimos pantalla. Y bueno, vamos a ver dónde andas. Bien, vamos aquí. ¿Dónde estás? Estabas aquí. En una temporada que, aunque no nos llueve, pero bueno, habría que pensar que teóricamente debería llover. Ya acabó la vendimia y entonces estaríamos ahí. Bueno, Vale. La idea mía es hablar un poco del vino, pero del vino, curiosamente, en este sentido. Estamos hablando del trabajo en el mundo rural. Este calendario ya os lo puse en otro momento, pero nos va marcando un poco la idea de las distintas actividades que hay a lo largo del año para el campesino o el siervo que trabaja en los campos del Señor o en los campos sea señor eclesiástico, sea señor noble, ¿no? Bueno,
me voy a centrar más en la historia del vino, pero en principio, ¿qué pasó? Esto anda como anda. Bien. Sí, se te va un poco y se te vuelve, pero tú aguanta y Augusto aguanta. Hay que aguantar porque no tengo otra opción. Yo no puedo hacer otra cosa. Así que es lo que tenemos. Hoy va así. Lo siento, espero que la próxima vez no vaya así, pero de momento va así. Y ahora, ¿por qué no me dejas cambiar? Bueno, bien. A ver. Estamos de esa manera. Vamos a ver. Esto tenemos que salir de aquí. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿eh? Podemos hacer otra cosa si quieres. No, ya está. Entonces ya está. En principio ya está. En principio debería de ir. Bueno. Estábamos viendo que entonces, y entonces centrándonos ya un poco más en el mundo, en este caso, en el mundo rural y en el trabajo del vino, bueno, pues os trato de ilustrar un poco cómo funciona a lo largo de la historia, cómo va funcionando el tema del vino. Para el vino, pues surge, bueno, pues a partir del Neolítico, sabemos que hay restos de cultivo de vino, sobre todo en la zona del Mediterráneo, pero va a ser Roma la que, a través tanto de en la Tarraconensis y en la Bética, la que, digamos, bueno, por, digamos, primacía y busca el cultivo del vino, ¿no? Roma va a ser la culpable, digamos, de los cultivos en bancales, de las cuencas del Miño y del Sil, porque este vino se exportaba y hay restos, digamos, arqueológicos que confirman esa exportación del vino a Roma. Bien, hasta ahí podíamos ir pensando, pero lógicamente la expansión del cultivo del vino va a estar ligado directamente a los monasterios. A partir del siglo X se empieza este repunte monástico y los grandes monasterios se van a ir colocando en territorios, digamos, despoblados, y provocan esa roturación de nuevos territorios y traen con ellos estos avances técnicos. No podemos olvidar nunca que estos avances técnicos van a ser los que justifiquen la presencia del vino en el territorio peninsular. Si partimos de este arado, que es el arado romano, tenemos que pensar de que ese arado romano funciona muy bien en los territorios, digamos, mediterráneos, pero no en los territorios del norte, que son suelos mucho más duros y necesitan un utillaje mucho más pesado. Para eso surge este arado con ruedas, con vertedera, que tenemos una representación aquí en el libro de las ricas horas del Duque de Berry, pero independientemente de ello, este arado surge a partir de finales del siglo VII o VIII, se conserva arqueológicamente en un hallazgo en torno al lago Ladoga, pero también lo podemos encontrar, y más próximo a nosotros, aquí. En el Tapiz de Vallée del año 1077 aparece la representación de este arado con vertedera, con rueda, que va a ser el que nos permita el avance técnico para poder poner en cultivo un montón de territorio y poner, digamos, hacer lo que se llama el cultivo del vino en hilera, ¿no? Entonces, eso es importante, porque sin él no podríamos hablar de esa expansión de ese vino, ¿no? Bien, a partir de ahí van a surgir toda una serie de fenómenos, ¿no?, que vamos a tratar de explicar. El Cister va a propugnar, tal como nos dijo antes también Chris, a partir, nos va a determinar un poco este aumento de cultivo del vino. Hay que partir de que a partir del año 1000 hay un periodo húmedo templado, por lo tanto aumenta digamos, la fertilidad del territorio. El Cister propugna y se basa en una economía autosuficiente, por lo tanto todo lo que se consume en el monasterio lo produce el monasterio,
y si no, terrenos dependientes del monasterio, a base de esos siervos que aparecen, que tenemos aquí, y para ello se necesitan los aperos, digamos, todos los avances técnicos correspondientes. De ahí aparecen entonces esa explotación de las minas. En el caso gallego, ya sabéis que yo soy de aquí, de Galicia, entonces las minas importantes en este momento son las minas de Sobrado, el Sobrado dos Monxes, que las ponen en cultivo allá, que son minas de hierro y que permiten precisamente la aplicación de todos esos avances técnicos derivados para el aumento de la fertilidad del suelo y el cultivo. Bien, esto para tener una idea global del tema. Entonces, ¿qué pasa con el arado con rueda y vertedero? Nos permite el cultivo de la vid en terreno y su dispersión en hileras, tal como os lo dije. Permite, por otra parte, la puesta en cultivo de los terrenos del norte peninsular. Pero al mismo tiempo, claro, vamos a tener necesidad de arreglar, de construir, de realizar este tipo de aperos. Por eso empiezan a surgir un montón de herrerías, mazos de utilización generalmente hidráulica, que van a permitir el trabajo del hierro para poder llegar a hacer estos utensilios. No solo es el tema del arado, sino también la manera con que se yuncen los animales a ese arado, ¿no? Entonces, esa aparición del riego frontal, el collarón, el herrado de los animales que antes no se hacía, incluso las vacas, a la aparición de la guadaña derivada precisamente a esa extensión de la herrería. Y es curioso porque en la documentación medieval se habla en cuanto a la extensión del terreno en días de buey. Es decir, es la cantidad de terreno que puede arar un buey generalmente y digamos de modo genérico, ¿no? Como extensión, más que la extensión en metros cuadrados, encerrados o lo que sea. Bueno, bien. Entonces, si nos centramos en el caso de España, nos encontramos con dos zonas muy claras, la zona mediterránea, donde encontramos unos campos cuadrados y cerrados, también de propiedad generalmente individual y con una rotación bienal, año y vez, ¿no? Es decir, se deja una parte en barbecho, también al mismo tiempo, ¿no? Y con un arado generalmente romano también. En la parte atlántica y central, es decir, desde la meseta, lo que sería hoy la meseta de Castilla-León hacia el norte y Galicia, nos encontramos con unos terrenos donde hay que meter el arado de vertedera, con campos estrechos, alargados, sin empedramiento, y de propiedad comunal y con una rotación trienal. Y donde se va a utilizar el ganado como tiro. La propiedad comunal no solo tiene que ver, digamos, con las circunstancias del terreno, sino también tiene que ver, sobre todo en el caso gallego, con una herencia sueva importante, en donde de ahí tenemos las historias comunales en cuanto a los montes y terrenos de la misma manera, ¿no? Entonces, aún se mantiene esa herencia, digamos, de carácter sueva, Augusto, te perdimos. De terreno, digamos. Espera un momento, Augusto, necesitamos que repitas esto último porque te perdimos. A ver, os decía que bueno, entonces en la parte norte de la península, pues nos encontramos con una propiedad comunal, al mismo tiempo, pues de la utilización con ganado de tiro y una rotación trienal, donde se dejaba una parcela para barbecho, cereales, etc. Y el vino. Bien, eso en principio. Y se utilizaba el arado de vertedera. Y decía que esa propiedad comunal en la región, sobre todo gallega, tiene mucho que ver, sobre todo, con el derecho suevo y, digamos, la propiedad comunal del territorio. Y, digamos, esa organización
territorial. Bien, seguimos. Al mismo tiempo, claro, me podéis decir, bueno, pero si estamos en un norte donde evidentemente no había vino, lo que había era sidra. La sidra era la bebida particular que se utilizaba en casi todo el norte. ¿Por qué el vino? Primero, por la alta rentabilidad que va a tener. El vino va a ser apreciado en las mesas de los señores, pero al mismo tiempo, y más importante todavía, es el aprovechamiento del vino dentro de la liturgia, ¿no? Como, digamos, como esa transustanciación del vino en sangre de Cristo, y por lo tanto la Iglesia exige ese vino. Y lo exige a base de esos diezmos que tenían que pagar los siervos a la Iglesia. Entonces, digamos, distribución del trabajo a nivel de, digamos, del vino en concreto, pues tenemos la época de invierno del cavado ya abonado, en marzo la poda y renovación parcial de las viñas, y en septiembre la vendimia. Antes de septiembre se arreglan los toneles, y es importante porque eso implica un trabajo a veces foráneo, de gente que viene a arreglar ese comercio, y digamos el comercio, los toneles, y por otra parte la presencia de toneles permite el comercio. Y eso es muy importante. Los excedentes de la producción de vino van a justificar muchas ferias y mercados. Por otra parte, el éxito de la posibilidad de venta de estos excedentes cambian el paisaje agrario y pasan de un policultivo, de esas rotaciones trienales que hablábamos antes, precisamente a un monocultivo dedicado al vino. A partir del siglo XIII surgen las primeras crisis y se suceden las ordenanzas municipales que, para tratar de, digamos, de evitar los fraudes de mezclas de vinos, hay unas ordenanzas muy curiosas en Orense, pero ya en pleno siglo XV, donde se determina que digamos, el vino propiedad del concejo solamente se puede vender pero al mismo tiempo la catedral, como exigía vender vino la propia catedral, y eso, bueno, al final termina en un problema grave de una guerra, ¿no? Entre el conde de Monterrey y, digamos, la Iglesia. Entonces, si nos vamos a las imágenes, nos encontramos con una iconografía románica que refleja este tema. ¿Cómo pueden ser estas imágenes? Yo he hecho una clasificación de las imágenes de esta forma. Hay unas imágenes que son catequizadoras, con un carácter veterotestamentario, y he puesto una imagen que ya está en el siglo XIII, y se la brindo a mi compañero Emilio, que anda por ahí, de Noé ebrio en presencia de sus hijos, para ser tapado, ¿no? Noé como, digamos, como ebrio en este momento, y que estaría en la puerta del Palau de Valencia. En el carácter neotestamentario, pues tenemos un ejemplo por las bodas de Caná en la Catedral de Tudela, donde se representa el tema de las bodas de Caná. Como denuncia, bueno, pues entonces podemos encontrarnos el pecado de la gula, y lo tenemos en el pórtico de la gloria, en el arco de la derecha, donde vemos al castigo de este demonio que tenemos aquí, que está castigando a una persona, aunque no lo veáis muy allá, no quiero jugar porque esto me puede cortar, pero veis a una persona que está intentando beber de una bota al revés. Entonces, el demonio está castigando a distintos pecados, el pecado de la gula también, en este caso, tratando de comerse una empanada de sardinas, con una especie de serpiente que la tenaza el cuello y por lo tanto no le deja tragar. Bueno, el caso en este caso sería el caso del castigo de la gula, que estaría aquí, pero también no solo ella, sino también hay no en cuanto a pecado capital, sino el tema de la embriaguez. Y aquí nos encontramos varias cosas. En San Martiño de Sobrán, en Vilagarcía de Arousa, encontramos a un monje sentado con una especie de libro en las manos, y generalmente estas imágenes
dejan ver el sexo del monje, en muchos casos cortado y digamos, censurado por la autoridad competente en su momento. Entonces, pero bueno, digamos, que es el monje borracho que no guarda, digamos, su decoro correspondiente. Pero al mismo tiempo, también nos podemos encontrar ejemplos de algún barril. Y lo podemos juzgar, y yo lo considero como un tema de denuncia en estos cañecillos, digamos, que estarían en el exterior de la iglesia por otro motivo correspondiente. No vemos muchas imágenes. Yo cuando enseño esta iglesia, la de Nogueira de Miño, hablo de una lamprea. Evidentemente no es una lamprea. Evidentemente es una serpiente que se está comiendo un pez. La serpiente como mal, el pez como, digamos, en este caso, como símbolo del cristiano, y el tonel, evidentemente en este caso, alude a un símbolo también, digamos, de carácter maléfico o de carácter negativo. No solo nos encontramos con esto, sino también podríamos hablar también de otros ejemplos. Volvemos a perder a Augusto. ¿Eh? Augusto, independientemente de repite todo, un momento que te volvemos a perder. ¿Dónde me perdiste? No sabes. Nada, justo cuando terminaste de hablar de Nogueira. Sí. Bueno, pues entonces, y no solo, entonces hablábamos de escenas negativas, como el tema de la denuncia de la gula o de la embriaguez, sino también como escenas de trabajo. Entonces, en los canecillos que podemos encontrar en la iglesia, en los exteriores de las iglesias, se representan a veces trabajos. En Santa María de Tomiño, en una zona también vinícola, vemos también a un hombre con un barril a los hombros, cargado, ¿no? Y en este caso representa sencillamente el trabajo de esa persona que está llevando el barril, ¿no? Y digamos como una especie de representación clásica de ese trabajo que aparece ahí. También en este caso también podríamos hablar de distintos tipos de barriles. En Nogueira de Miño, aparte del barril, también lo podríamos considerar con esa doble vertiente, digamos, con un carácter negativo, si consideramos el tema de la serpiente, o también como un carácter, digamos, de zona de vino. Estamos en la Ribeira Sacra y estamos, evidentemente, en una zona también vinícola y, por lo tanto, es algo habitual que podía haber en la zona. O, si queremos, en Santa María de Ferreira, de Pantón, también encontraríamos otro barril colocado, digamos, como símbolo de la utilización y, digamos, del comercio que hay en este momento. De la forma de vida. Si nos pasamos de aquí, pues podemos ver imágenes distintas. Y ya me salgo ya de Galicia y entonces nos podemos encontrar pues, en Santa María de Ripoll el tema de, digamos, en una especie de mensario, el mes de septiembre, donde hay dos hombres que sujetan un aro para ajustar esas vuelas del tonel que hablábamos, que era un tema importante a principios de septiembre, finales de agosto y principios de septiembre, para, digamos, directamente trabajar con poner en funcionamiento estos toneles para la llegada del vino, ¿no? O Nuestra Señora de la Asunción de Duratón, pues también tenemos el caso de una vendimia, ¿no? De un hombre vendimiando, con una hoz en la mano, si la veis, para tratar de recortar. Bueno, os traje un mensario que es un mensario que ya he puesto otra vez, pero es un mensario que es una zona que me gusta mucho y que es la de Roda de Isábena, ¿no? En torno al año 1200 hay un mensario en esta zona de aquí, en esta cripta que está bueno, en el sentido de la nave, en la parte izquierda del triple ábside, y nos encontramos con el mensario pintado representando todos los meses. Vamos a ver alguno. Enero, que sería este que estaría con el agua. Febrero, con un hombre calentándose, fijaros que lleva la capucha porque hace frío, son meses fríos. Y al mismo tiempo dos peces, que aparece como un símbolo doble. En este caso estaríamos hablando del mes de marzo, el mes de abril, con esta mujer con dos flores en la mano,
el mes de mayo con una representación de un caballero que está perdida y así continuaríamos directamente hasta donde este hombre está transportando y trasegando este vino en esos toneles a una barrica más grande. Bueno, así tendríamos, digamos, la representación, bueno, de las distintas épocas y sobre todo de los distintos trabajos a lo largo del año que van a ir sucediéndose en función de ese calendario. Bueno, el Mayal, en fin, el tema de la recogida del mes de septiembre, bien, así. Y con eso lo dejamos ahí, con ese mensario de la Catedral de Roda de Isábena, de San Vicente. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias, Augusto. Siento, bueno, pues los avatares de la técnica. Nada, nada. Hoy no era el día, pero lo estamos logrando, ¿eh? Entre todos lo estamos logrando. Así que gracias. por intentarlo que no quede. Bueno, si hay alguna pregunta, lo mismo que acaban de dejarle una a Cris en el chat, yo las guardo, te las comento y, sí, por Dios, claro. Y luego ya las damos respuesta más adelante o las colgamos directamente en el canal de YouTube donde ponemos cuando ponemos las bibliografías y demás, ya se daría ahí, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues nada, hasta la siguiente. Buenas tardes y lo siento, pero os tengo que dejar. Nos tenemos que ir. Bueno, exactamente. Venga. Hasta luego, Augusto. Hasta luego. Pues ahora os vamos a poner la presentación de nuestro compañero Óscar. Bueno, buenas tardes a todos. Encantado de poder volver a participar en estas charlas, que bueno, creo que ya estábamos echando todos de menos, que hacía tiempo que no nos reuníamos. Bueno, lo primero pediros perdón a todos por no poder estar en directo, pero bueno, ha sido del todo imposible poder cuadrar los horarios de trabajo en este caso. Agradecer de nuevo a la Fundación que organice estas charlas y aprovecho también para felicitar tanto a Ketina como a Rebeca, en este caso a Isabel y a Cristina, pues bueno, porque por lo que he estado leyendo, pues bueno, han tenido un verano lleno de visitas, pues en todas las sedes que ellas se dedican a enseñar. Y bueno, pues parece que esto después del parón que ha habido, bueno, pues me alegra un montón saber que se está recuperando el turismo románico. Y bueno, en este caso a Isabel también, bueno, felicitarla por partida doble por la publicación de ese libro tan esperado, Tierra de Damas, que seguro va a tener un éxito arrollador porque, bueno, pues entiendo que su trabajo bien lo merece. Bueno, dicho esto, hoy el motivo de la charla, bueno, es el mundo rural y en el caso de Cantabria, bueno, hay que decir que si bien iconográficamente no tenemos grandes muestras como hay en otros territorios de trabajos rurales, sí que hay ciertos ejemplos iconográficos, pues bueno, que nos pueden ayudar a intentar acercarnos a ese mundo rural del siglo XII en tierras cántabras. Yo en este caso he elegido lo que me parece más adecuado. Vamos a enseñar cinco imágenes, muy poquitas, pero bueno, creo que son representativas un poquito de lo que tenemos en Cantabria. Por empezar por el principio, bueno, lo principal que tenemos que entender es que a excepción quizás de las villas marineras que tenían en aquellos siglos pues, un poquillo más de desarrollo urbano, pues podemos decir que pues, el 90% del territorio románico cántabro se desenvuelve en un ámbito rural. ¿Por qué es esto? Pues bueno, la mayoría de las poblaciones de las villas nacen o se desarrollan en este caso pues al albor del nacimiento y de la expansión de los grandes monasterios y de los dominios monásticos que todos estos monasterios consiguieron ir amasando. Es importante este detalle de los dominios monasteriales para entender el mundo rural de estos siglos en Cantabria, porque es precisamente gracias a los cartularios
pues en este caso conservamos 4, el de Santillana, el de Piasca, Santo Toribio y Santa María del Puerto. Gracias a esos cartularios pues podemos intentar recomponer un poco ese mundo rural e intentar acercarnos un poco a cómo se vivía en ese entorno en estos siglos. Escultóricamente, pues bueno, lo que estamos hablando, no tenemos, bueno, se me ocurren mensarios que son muy comunes en el románico de otras zonas, seguramente hoy pues aparecerá alguno, o grandes ejemplos de trabajo rural. Pero bueno, sí que podemos bucear un poquito en todas esas anotaciones de esos cartularios, pues para hacernos una idea pues de qué animales eran más comunes en la ganadería, bueno, y trasladarlo a algunos que vamos a enseñar, sobre todo de trabajos que adornan canecillos y capiteles de nuestras iglesias. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, la mayoría de los negocios jurídicos que aparecen en todas estas anotaciones de estos cartularios, pues ya sean donaciones, cesiones, compraventas y demás, se especifica de primera mano y podemos, en este caso, tenemos la suerte de poderlo trasladar a las imágenes talladas que aparecen en nuestras iglesias. Dicho esto, pues bueno, podemos comenzar, si queréis, con esta pequeña diapositiva que os he puesto aquí de cómo se distribuían los dominios monásticos altomedievales en estos siglos románicos en Cantabria. Como veis, a su alrededor, pues tanto en la zona de Liébana, que tenemos esos 2 grandes monasterios, Santo Toribio y Santa María de Piasca, como en la zona de Campó y los valles, Valderredible y Valdeolea. Bueno, los monasterios son los que aglutinan a su alrededor las villas y los núcleos poblacionales dedicados tanto a ganadería como a agricultura. En la zona costera, que también veis ahí, pues sobre todo, pues bueno, el monasterio quizás más importante, Santa María del Puerto. El principal recurso que encontramos ahí, como no, la pesca. En este caso no solo para el aprovechamiento alimenticio, también, bueno, hay documentos en el monasterio de San Miguel de la Cogolla en los cuales se habla de ese aprovechamiento de la pesca, no solo para el uso alimenticio, sino también para la extracción del aceite de pescado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el maestro García Guinea hace un análisis muy bueno en ese compendio suyo del Románico de Santander del año 79 y nos va analizando un poquito todos los cultivos y demás anotaciones que él pudo extraer de todos estos cartularios. Y repasando un poquito, por no quitar mucho tiempo, pues bueno, en cuanto a frutales, lo más mencionado en todas estas anotaciones de los cartularios son los pomares, terrenos de frutales dedicados sobre todo al cultivo de manzana, aunque también aparece bastante reiterativamente el aprovechamiento de higueras, las llamadas figarias, que se aprovechan también en estado silvestre, según leemos en muchas de estas anotaciones. Importantísimo fue también en todas estas economías el aprovechamiento sobre todo de nueces y castañas, nocares y castañares que aparecen mencionados en muchas donaciones. Y sobre todo también de esas de encinas para el aprovechamiento de bellotas, que tiene además que ver con la cría porcina. Bueno, animales además, los puercos, los gorrinos, de los que sí que tenemos algún ejemplo en algún canecillo, aunque no voy a poner animales, he puesto esta semana en Twitter algún ejemplo, porque sí que es cierto que los tenemos bastante bien representados en canecillos, pero bueno, he preferido elegir imágenes que me parecían más representativas que un animal suelto. Cultivos de los que nos habla García Guinea también en ese estudio que se hace del mundo rural a través de los cartularios. El aprovechamiento de viñas, muy frecuente en la zona de Liébana y bueno, pues también nos aparece en Trasmiera, en Campó, por ejemplo en el cartulario de Santillana se habla de la existencia de viñas de muy buena calidad en Volmir, por ejemplo, ¿de acuerdo? Obviamente este tipo de cultivo, las viñas, pues tenían que ver con la manufactura vinícola, una industria que era muy común en aquellos tiempos.
Y bueno, hablando de bebidas también, aparte del vino, pues también he encontrado menciones a la manufactura, perdón, sidrera, ¿eh? La sícera, que aparece en algunos documentos. Este tipo de industrias, representado iconográficamente, lo más común, y vamos a ver un par de ejemplos, son los toneleros. En Cantabria es una iconografía muy, muy, muy común. A veces, no sé si acertadamente o no, relacionada con el pecado, ¿eh? Pero bueno, eso, por ejemplo, en el caso de Cervatos, bueno, Cervatos es que tiene el problema de que todo, todo lo que aparece en Cervatos es una muestra de pecado, aunque no sea así desde mi punto de vista, pero sí que son muy representativos y aparecen tres o cuatro ejemplos. Vamos a ver un par de ellos, ¿de acuerdo? En cuanto a cereal, lo más mencionado en todos estos apuntes que se extraen de los cartularios es la cebada, la cebaria, ¿eh? Y el uso, además, aparece mencionado también que, bueno, en este caso Rebeca y la Fundación hacen un trabajo excepcional con los hórreos, pues en estos cartularios aparece mencionado el uso de hórreos para el almacenamiento no solo del cereal en bruto, sino también directamente del pan ya manufacturado. ¿De acuerdo? Y bueno, por último, y muy importante, por no marearos mucho y pasar a ver imágenes, muy importante en este mundo rural, y es una cosa que aparece muy reiterativamente mencionada, que es el aprovechamiento del agua y el aprovechamiento de la madera, ¿eh? Con bueno, cotas de tala establecidas, con cotas de corte, las llamadas cesuras, que aparecen también en muchos apuntes de todos estos cartularios, ¿de acuerdo? Y bueno, dentro de ese mundo rural, además de la agricultura, pues se refleja la explotación ganadera, ¿eh? Una forma de explotación clave en la subsistencia de aquellas gentes en estos tiempos, y muchas de las donaciones incluían animales de labor, animales que eran muy, muy, muy importantes y muy valorados en la época, ¿de acuerdo? Entre los más mencionados, bueyes, ¿eh? Que bueno, vamos a ver una imagen muy, muy bonita de Varello, de dos bueyes de labor, ¿de acuerdo? Se mencionan caballos, se mencionan animales como vacas, cabras, ovejas, ganado porcino, que hemos hablado antes, animales que están más relacionados directamente con la alimentación, ¿de acuerdo? Y bueno, en definitiva, un mundo muy amplio, que podemos extraer, como hizo el maestro García Guinea, de todas estas fuentes, de estos cartularios, que son fuente de primera mano para saber qué tipo de cultivos y qué tipo de ganadería se desarrollaba en las tierras cántabras en este tiempo. Se me ocurre, podríamos hablar también, que también lo menciona García Guinea, de las divisiones de tierras, la forma de marcarlas, bueno, que también tuvo de una forma u otra el reflejo en la iconografía de las iglesias. Pero bueno, prefiero enseñaros estas 5 pequeñas imágenes que hemos elegido, porque a lo que se dedican estas mesas es a la iconografía, y creo que es lo más adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como decíamos al principio, no tenemos muchos ejemplos. Quizás en el que mejores ejemplos, vamos a empezar con labradores, con labriegos. Los mejores ejemplos los tenemos en la colegiata de Santa Juliana, en Santillana del Mar, en la que aparecen labriegos con herramientas bastante representativas. Esta primera imagen, me tenéis que perdonar por la calidad de la imagen, porque en este caso, esta foto intento arreglarla como he podido, pero me salía muy oscura. Pero bueno, creo que aquí a la izquierda se puede distinguir bastante bien la imagen de un labrador, trabajando la tierra con la azada. Sí que es cierto que todas las imágenes que encontramos al respecto de labriegos, de labradores en la colegiata, son imágenes secundarias, ¿eh? Siempre nos aparecen a un lado de los capiteles, excepto en un caso que no le vamos a ver hoy, pero bueno, lo podéis mirar, o lo subo a Twitter esta semana,
que está en el claustro en el que sí que aparece en una cara, pero siempre, siempre como parte de una escena secundaria a la escena principal que representa el capitel. En este caso, este labriego que vemos aquí al lado, pues bueno, está incluido en este capitel que, bueno, de los constructores, bueno, que ahora está en revisión, no sabemos si constructores, ordalía. Y bueno, creo que aparece bastante bien representado, pues bueno, en el acto de labrar la tierra. Lo vamos a ver quizás mejor en esta segunda foto que os he elegido, ¿eh? Pues está un poquito más clara, me salió mejor la foto. La escena en este caso, pues bueno, no sabemos cuál era la escena principal porque el capitel está bastante degradado, pero sí que nos ha quedado este, este lado del capitel, pues bueno, exactamente igual. Un labrador con esa azada plana, ¿vale? Vestido con ese faldellín típico del siglo XII, labrando la tierra. Es decir, que bueno, son imágenes que, si no me equivoco, en la Colegiata de Santa Julia tenemos 4 imágenes muy parecidas, ¿eh? La otra que nos faltaría de comentar sería un labrador que aparece incluido es un capitel de la nave del Evangelio, en el cual se representa a Adán y Eva, y en uno de los lados aparece un labrador en una actitud muy parecida a este que estamos viendo aquí, pero incluido como parte secundaria de esa escena principal de Adán y Eva, pues bueno, en relación a lo que nos dice el Génesis al respecto de tendrás que labrar la tierra y ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya os digo que no son muchas las imágenes que tenemos, pero bueno, me parecen bastante representativas, sobre todo por el hecho de que, bueno, nos aparecen esos labradores en el acto mismo de estar trabajando la tierra, ¿de acuerdo? Representativo también, sobre todo, pues bueno, pues por ver qué herramientas se utilizaban. En este caso, bueno, lo que nos aparece son azadas planas que eran bastante comunes en la agricultura de ese siglo XII, ¿de acuerdo? En cuanto a imágenes ganaderas, pues bueno, os he elegido esta. Me parece una imagen preciosa. Además, la pena que uno de los bueyes, en este caso el del lado derecho de la figura principal, bueno, pues está desaparecido, está seccionado, pero bueno, es una imagen muy representativa de lo que sería una yunta de bueyes, ¿eh? Esta imagen la tenemos en Santa María de Barello, y es representativa en este caso del trabajo que se hacía, la importancia que en este caso recaía sobre los animales como fuerza de trabajo en estos siglos medievales. Me parece además muy adecuada porque, bueno, pues aparecen los bueyes aparecen ya anillados por la nariz para el manejo por parte del agricultor de esos bueyes. Y bueno, es una imagen muy típica de Varello, sobre todo porque no es una imagen muy habitual, ¿eh? No es una imagen muy habitual que aparezcan en este caso, por lo menos en Cantabria, yuntas de bueyes representadas en ningún capitel, ¿de acuerdo? Yo creo que en este caso es la única que tenemos, y es una imagen además muy bonita, a mí me parece una imagen espectacular, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Como os he dicho, al respecto del vino, de la manufactura del vino, o en este caso, bueno, vamos a decir de bebida, vino, sidra, en este caso no se menciona la cerveza, pero sí que en este caso, bueno, creo que podemos asumir que también se produjese cerveza y se consumiese, porque bueno, era una bebida habitual en la manufactura de los monasterios de este tipo de bebida. Y bueno, la imagen arquetípica que tenemos en Cantabria al respecto de esta industria del vino, es sobre todo los toneleros. Como decíamos antes, relacionados sobre todo con el pecado. No sé si acertadamente en unos casos, desacertadamente en otros. Sobre todo, bueno, en este caso creo que está en relación el análisis que hacen muchos autores al respecto de esta iconografía con ciertos libros penitenciales, bueno, que hablan sobre todo del consumo del consumo de alcohol, de la ebriedad de los propios monjes, ¿eh? Pues
imponiéndoles X penitencias y sobre todo, pues bueno, creo que se ha relacionado con eso. Esta que vemos aquí, además, bueno, pues nos presenta al tonelero, pues bueno, con una cara cierta, un cierto gesto de burla, diría yo, que quizás podía incidir en ese aspecto de ebriedad que se le ha querido dar a este tipo de iconografía de los toneleros por parte de muchos autores. Esta primera imagen, os he puesto dos, esta primera imagen la tenemos en San Martín de Lines, ¿vale? Justo me parece que es en el muro sur, ¿de acuerdo? Y bueno, os he traído otra que también me parece bastante representativa, que la tenemos en San Pedro de Cervatos, ¿eh? Como veis aquí, la figura de la izquierda pues representa a otro tonelero. Y este me parece muy curioso porque, sobre todo respecto de esa relación que estábamos hablando de los toneleros con el pecado, porque es una figura, me parece muy, muy interesante, porque lo que representa desde mi punto de vista es un monje. Es un monje que, bueno, creo que es así sobre todo por el peinado que aparece. Parece que aparece como tonsurado y yo desde mi punto de vista creo que sí que podríamos asumir que se trata de un monje que porta, bueno, pues a la espalda ese barril. Esto nos puede indicar que en los propios monasterios, en todos esos propios dominios monasteriales, tanto la vid como la manufactura del vino, pues era uno de los negocios más extendidos. Bueno, y esto se puede percibir también, pues bueno, con todas esas anotaciones que tenemos en los cartularios, las cuales muchas de las cesiones, muchas de las donaciones, incluso de las compraventas, eran compraventas, cesiones y donaciones de viñas, con lo cual, bueno, pues no tenemos en este caso iconografía directamente relacionada con ese tipo de cultivo, pero sí que lo podemos extender a esta iconografía tan habitual en el románico de Cantabria, que son los toneleros, ¿de acuerdo? Y bueno, no sé si me parece que estamos en... me he pasado bastante ya del tiempo. No quiero quitar más tiempo, ya os digo que no son muchas las escenas que tenemos en Cantabria, espero que las que hemos traído, pues bueno, os hayan parecido representativas de este mundo rural del siglo XII. Y bueno, me despido aquí, no quiero quitar más tiempo a los compañeros, volver a agradeceros a todos que asistáis a estas charlas y muchísimas gracias a todos. Un saludo. Bueno, pues yo os voy a compartir la pantalla un segundito. A ver. Aquí lo tengo. Vale. Se ve perfectamente, ¿de acuerdo? Sí, se ve perfectamente. Yo tengo el chat abierto. Si hay cualquier problema, me lo comentáis, pero ¿lo veis a pantalla completa? De acuerdo, pues muy bien. Vale. Mira, lo que vamos a ver hoy, pues ya está bastante hablado tanto por mi compañero Augusto como por mi compañera Cristina. Es el mundo del vino en la iconografía medieval. Y vamos a hablar pues, de esos personajes que aparecen portando toneles. Para ello, pues, hubo que salirse de Villaviciosa. Ya sabéis que es nuestro radio de acción normalmente, pero pues si hace falta vamos a visitar a los vecinos. Y en este caso, pues bueno, nos salimos de Villaviciosa y nos fuimos a ver un segundo porque, a ver, hoy la tecnología no está de nuestra parte. No sé muy bien por qué. Vale. A ver. Nos vamos a San Pedro de Villanueva, de acuerdo al monasterio de San Pedro de Villanueva en Cangas de Onís. Si no lo conocéis, os recomiendo que paséis a visitarlo. Se puede entrar a la iglesia, se puede visitar también por fuera, porque a día de hoy es parador nacional. Entonces, bueno, aunque no lo parezca, si entráis al interior del parador, podéis acceder a visitar la iglesia, que es una auténtica maravilla. Bueno, este monasterio de San Pedro de Villanueva
aunque originalmente pertenecía, digamos, su nacimiento a lo que era el siglo VIII, la fábrica actual y lo que se conserva es de esos primeros años del siglo XII. Vamos a acercarnos a la zona del ábside, donde vamos a encontrar tres cosas curiosas. Voy a decir tres porque la cuarta, bueno, pues es una curiosidad añadida, que serían estas imágenes que tenemos aquí. Tenemos a un lado, vamos a encontrarnos con un tonelero o un portador de tonel, un poco curioso, vamos a ver el porqué. También tenemos otro que identificaremos como un monje, y en esa metopa que tenemos justo enfrente, esos tres personajes de los que hablaremos a continuación. Bueno, estos tres personajes que tenemos aquí, que por sus características los podemos identificar, y también por sus ropajes, como tres monjes en el refectorio. Bueno, pues una de los lugares comunes donde se hacía esa vida monacal era el refectorio, donde, pues, entre otras cosas, se bebía. ¿Qué se bebía? Se bebía vino. Bueno, pues ahí tenemos, justo en la parte superior de esa metopa, esas vides con esos roleos, los vemos ahí representados. Incluso tenemos esas serpientes. Bueno, la serpiente, como ya vimos antes, también está un poco ligada también a este mundo del vino, porque en muchas ocasiones, como vamos a ver a continuación, pues bueno, hubo a lo largo de la historia del monacato denuncias por la mala cabeza de muchos monjes a la hora de no ser capaces de controlar cuánto bebían o en qué cantidades era lo justo o la justa medida a lo largo de un día. El primer canecillo que vamos a ver es este que os muestro aquí a continuación. No sabemos muy bien, ¿de acuerdo? Porque esto, como todo, es, bueno, debido a la erosión, en algunas ocasiones un poco libre interpretación, pero sí que sabemos que, bueno, está portando un tonel, eso no hay ninguna duda. Pero lo que nos muestra entre las piernas, hablándolo con otro compañero, pues precisamente con Augusto, podríamos estar hablando de, pues eso, de un canecillo de denuncia como los que él nos enseñó antes, debido precisamente, pues, a esa simbología de la falta de celo, de no saber en qué momento dejar de beber, esa penalización en la que te están indicando o en la que te están intentando, digamos, poner a la vista de todos con este tipo de canecillos, pues que no estaba bien visto incluso por el propio mundo monacal, esa falta de decoro o ese libertinaje a la hora de abusar de esta bebida, porque ellos realmente lo bebían, lo entendían, como bien ponemos ahí la regla de San Benito, como el vino, como algo propio de la dieta, pero con propiedades pues, curativas para la enfermería, en la hospedería y, como bien indicamos, también en la liturgia. Tenían sus cantidades bien medidas, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones se hablaba, pues, de esos monjes, se denunciaba esa vida de esos monjes que, bueno, pues en muchas ocasiones se les encontraba borrachos fuera del monasterio, con las sayas levantadas, de ahí que este canecillo pueda dar lugar a esa interpretación. Pero también, por el otro lado, tenemos este otro canecillo, un canecillo mucho más amable, mucho más identificable, en el que vemos ya una figura con unos ropajes que podríamos también identificar como un monje o como, bueno, como
como una persona que trabajaba mano a mano con el personal de este monasterio. Vemos que en la parte superior tiene esa especie como de cofia propia del trabajo del campo, mucho más detallado. Le podemos distinguir la barba, si nos damos cuenta, le vemos las faldas y curiosamente solo le vemos parte del cuerpo, pero sí que porta ese tonel en el que, bueno, como estamos comentando, nos puede estar hablando de esa vida en torno al comercio del vino, ya que no solo, como se hablaba, podía ser de autoconsumo, sino que gracias a la especialización en el cuidado de las vides, en la mejora de los tipos de vinos y en la apreciación de las catas, podían llegar incluso pues, a vender ese vino fuera del monasterio, ganando así pues, ciertas riquezas que repercutían en el mundo monacal. Ya, por ejemplo, la regla pastoral de Gregorio Magno recomendaba el vino para la salud, para la mejora de la salud. Por eso comentábamos el tema de que bueno, estaba más dedicado también a estos menesteres, pero bueno, no siempre era así. En algunas ocasiones ese alto consumo de vino por parte de algunos monjes hacía que se denostase el uso de esta bebida, ya que se identificaba con la lujuria o con el pecado. ¿Por qué comento esto? Bueno, pues por el siguiente canecillo que vamos a ver, para el cual volvemos a traspasar fronteras y nos vamos al vecino concejo de Siero, a la iglesia de San Esteban de Aramil, que realmente no estaba ligada a ningún monasterio, pero sí estaba vinculada a una casa señorial, que era la casa de Noreña, concretamente a los dominios de Álvaro Díaz, que, bueno, pues a vista de ojo, desde la iglesia, en la loma cercana, tenía uno de sus palacios. Bueno, ¿qué ocurre en esta pequeña iglesia? Que al igual que el monasterio de San Pedro de Villanueva está relacionado con el taller iconográfico de Villaviciosa, bueno, pues que nos vamos a encontrar con este personaje que porta un tonel. Vemos que no lo podemos en este caso identificar con un monje, porque bueno, lo poco que vemos de él es la cara, el pelo, el tonel y la parte baja de las piernas. Pero lo curioso de este canecillo es que alrededor nos vamos a encontrar con escenas juglarescas. Y como bien hablamos en otras ocasiones, pues los saltimbanquis, los músicos estaban, bueno, en esa época no estaban muy bien vistos, se los relacionaba con la lujuria, con la embriaguez. Puede que por eso en parte esté este canecillo aquí. La otra lectura, bueno, que al estar relacionado con esta familia, una familia importante de la zona de Siero, lo más probable era que esta familia en sus tierras tuviera plantaciones de vid, generasen incluso excedentes de vino que se vendieran fuera y entonces, bueno, pues lo reflejan de alguna manera en este canecillo de esta iglesia de San Esteban de Aramil, que también os invito a visitar. Es una iglesia muy pequeñita, pero vais a ver cosas curiosas que merecen la pena. De una parte de ellas, bueno, pues gracias a nuestro compañero Augusto vamos a hablar en un artículo de la revista del Románico, pero bueno, lo que comentamos, este capitel, debido a la poca información que nos da, podemos tener esas dos interpretaciones. Por un lado, la denuncia de la lujuria relacionada con el vino, el vicio de los propios pues, juglares, de los saltimbanquis, de los músicos, o por el otro, con la producción de vino
de esa familia señorial del concejo de Siero. Bueno, con esto pues yo os enseño simplemente esas 3 diferentes representaciones que hemos traído hasta aquí desde la fundación, que es, pues bueno, este que acabamos de ver, ese tonelero, ese portador de tonel, que no tendría por qué estar relacionado con el mundo monacal, ese portador de tonel que interpretamos como una especie de denuncia lujuriosa de lo que, bueno, podía ser la falta de decoro de los monjes cuando se sobrepasaban en el consumo del vino, y ese tercer canecillo con esa figura de rostro mucho más amable, identificado por los ropajes con una persona del mundo monacal, y que, como vemos, bueno, pues puede que un poco en mejores condiciones que la que tenemos en el centro. Con todo esto, pues nada, como siempre, daros las gracias por asistir a esta presentación. Yo sí que os comento, que eso si queréis también os lo dejamos en el canal de YouTube, que bueno, pues podéis consultar para todo este tema del vino y el mundo monacal, un artículo que se llama El monje y el vino en el monarcato tardoantiguo, de Gregoria Cabero Domínguez, de la Universidad de León. Yo sin más, si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, como estamos solos, todos nosotros y nosotras estamos ahora mismo abiertos a cualquier curiosidad, cualquier pregunta, cualquier duda, si ya conocíais alguna de estas iconografías, y bueno, pues lo que queráis, ¿de acuerdo? Me preguntáis por el chat, a ver, el vídeo lo subiremos mañana, porque bueno, tener en cuenta que esto hay que procesarlo, luego tengo que incorporar la presentación de mi compañero Óscar, y bueno, pues lleva un tiempo debido al tiempo que tiene la mesa. Entonces nada, Marcela, el link de YouTube lo subiremos mañana a las redes sociales de la Fundación José Cardín Fernández, y lo comparten nuestros compañeros tanto de Álava Medieval, Castilla-León Románica, Cantabria Románica, La Huella Románica, incluso nuestro compañero Adrián de Galicia Medieval, que no pudo estar tampoco, pero estamos todos ahí, todos a una, por estas mesas del románico. Así que, Luis, eso te lo comento, yo es que ahora mismo no lo tengo aquí a mano, lo de la dosis recomendada por San Bernardo, pero sí que aparece en este artículo que os acabo de comentar de Gregoria Cabero. De todas maneras, lo mismo que dije hace un momento, en esa parte de la publicación en YouTube, en la que podemos poner la descripción, que os ponemos la bibliografía, os lo ponemos sin ningún problema, ¿de acuerdo? Miguel, no te preocupes, lo mismo, en ese hueco que da para subir la información en el canal de YouTube, os lo pongo todo sin ningún problema. Lo que mis compañeros quieran comunicaros, o pues por ejemplo lo de dónde encontrar el libro de Isabel, dónde poder encontrar este artículo de Gregoria, lo de Claraval, todas esas cosas. Nosotros también, por cierto, os comentamos, para los que no estéis al tanto, que durante este verano la Fundación José Cardín Fernández sacó la guía del románico de Villaviciosa, que es una guía muy, digamos, como se suele decir, muy apañada, porque tiene el tamaño perfecto para poder llevártela de excursión a visitarnos aquí al concejo de Villaviciosa, y además es por rutas, es decir, tú puedes escoger una de las 6 rutas e irte a descubrir pequeños pueblitos y nuestras iglesias rurales, nunca mejor dicho, hablando del mundo rural. Así que muchas gracias, Sandra, por tus palabras. Sí, exacto, Emilio, está en Dialnet, por eso os lo comento. Yo os marco dónde está todo para que luego sin ningún problema lo podáis encontrar, lo podáis buscar. Dolores,
a través de la web de la Fundación, el de la guía del románico, y el de Isabel te lo dejamos también escrito cuando se suba el vídeo. Pues no sé si queréis comentar alguna cosa, o aquí estoy para, para lo que queráis, para si tenéis alguna curiosidad, alguna duda, si vosotros conocéis alguna otra representación, pues mensarios o representaciones, pues eso, del mundo rural en general. Lo que vosotros queráis. Pues a ver, Marcela, las presentaciones de este tipo, es decir, las mesas redondas románicas, como comentamos al principio, ahora mismo estamos haciendo un poco encaje de bolillos por temas laborales de los compañeros que bueno, pues, no nos encajan. Cuando unos tenemos el tiempo para poder hacerlo, los otros tienen turnos, entonces vamos a intentar hacer uno por mes. Os avisaremos por redes sociales, ya sabéis, a través de las redes de todos los participantes de las mesas, y bueno, pues por la web de la Fundación Cardín. Las conferencias presenciales, en este caso, nosotros vamos a seguir las mesas redondas románicas, Jorge, siendo así, porque si no sería muy complicado pensar que estamos contactando en directo gente de Álava, gente de Palencia, gente de Galicia, gente de Salamanca, y nosotras desde Villaviciosa, desde Asturias. Esto sin este portal que es ahora mismo el mundo Zoom y el mundo online, sería bastante complicado. Incluso, pues por ejemplo, eso, la gente que nos sigue, como al principio, nada más entramos, nos saludaron desde Chile, sería complicado, pero sí, se va a intentar en algún momento hacer algún formato presencial. Los mensarios, Emilio, efectivamente los mensarios, que es algo maravilloso y muy curioso, que no en todos los sitios lo tenemos, porque yo, por ejemplo, aquí en Asturias no soy consciente si hay alguno. Si hay, seguramente lo acabe encontrando o os lo pueda enseñar, pero por ejemplo, ya os digo, en el concejo de Villaviciosa, como veis, nos tuvimos que salir porque no encontrábamos. A ver, sí encontrábamos. Relacionado con el mundo rural estaban las escenas de caza, ¿de acuerdo? Las escenas de caza que, por ejemplo, hay en los capiteles de la Portada de Santa María de la Oliva, pero esos ya os los habíamos enseñado cuando os habló del mundo caballeresco, entonces no nos parecía lo más correcto volver a enseñaros algo que ya habíais visto. Queríamos, bueno, pues descubriros sitios nuevos. Ahí tenéis pues San Esteban de Aramil, esa pequeña iglesia, San Pedro de Villanueva en Cangas de Onís, ese monasterio maravilloso. Entonces, bueno, daros también pues esas ideas para que podáis venir a visitarnos. A ver, sí, es que en el monasterio de San Pedro de Villanueva, si tenéis la oportunidad de visitarlo, como dice Emilio Jesús, lo que es la iconografía de los canecillos es espectacular. Hay canecillos muy extraños, de verdad, muy extraños, y otros que realmente puede ser que sí, que no, difícilmente identificables en algunos momentos. Entonces tampoco, como aquí en las mesas redondas somos muy aficionados a meternos en jardines, y lo sabéis los que nos seguís habitualmente, no queríamos entrar en esos derroteros, porque luego nos vamos, o sea, nos marchamos totalmente del tema. Entonces sí, efectivamente, merece la pena visitarlo, lo que es la iconografía de los canecillos. Si no podéis acercaros, creo que sí, es en la web de Románico Digital de la Fundación Santa María de la Real. Si metéis Asturias en el buscador, Villanueva, ya os aparece el primero, el monasterio, y ahí podéis ver alguna imagen. Vais a ver cosas curiosísimas, y dentro de la iglesia también, lo que se conserva de la parte románica de la cabecera merece la pena. Yo os invito a visitarlo. Así que bueno, si nadie se anima bueno,
A nada más, a comentar ninguna cosa. Pues mira, nos dice Milagros que en el blog de Radio Cangas también. Muchas gracias, Milagros. Esto queda todo, lo vamos, de todos aprende y en estas mesas no solo vosotros, sino nosotros aprendemos mucho. Así que, bueno, yo cerraría con esto. Solo me quedaría pues daros las gracias, como siempre, bueno, pues por haber tenido y ocupado este ratito de la tarde de este lunes 18 de octubre, después de tanto tiempo que pasó todo el verano en acompañarnos en estas mesas. Pues bueno, que lo hayáis disfrutado. Nosotros, a pesar de todas estas incidencias que bueno, ya son habituales porque la tecnología a veces nos juega estas pasadas, pues el wifi de Augusto, que no se oiga, aunque pongamos la mejor intención, lo que nos grabó nuestro compañero Óscar, pues cosa que lamentamos que no hayáis podido ver ahora en directo, pero que mañana os prometo incorporaremos a ese vídeo. Daros las gracias, porque bueno, a pesar de que estamos volviendo poco a poco a esa normalidad, que no es nueva normalidad, porque esto entendemos que no será como lo conocíamos, sino que será otra cosa, y que estas mesas ya sabéis que nacieron en ese momento de pandemia. Aquí seguís con nosotros y esperamos que sigáis mucho tiempo más. Así que muchas gracias por estar ahí al otro lado y pues bueno, estar pendientes. Mañana subimos esa grabación y pues hasta la siguiente. Muchas gracias de verdad, por acompañarnos. Hasta la próxima.